Quiero que si estás listo me lo confirmes con un fuerte amén, con el libro de Jonás capítulo 1 abierto. Bien, y el libro también, ¿verdad? El texto, Jonás 1 en adelante, va a estar disponible en pantalla por si usted no trajo su Biblia. Así que no se me preocupe, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos para oírte, Dios. Yo te pido, por favor, que seas tú teniendo a bien una vez más usar esta simple y sencilla vasija de barro que soy. Padre, y yo te recuerdo que no tengo nada, que no sé nada, que solo dependo de ti para poder comunicar lo que tú tienes para edificar la vida de cada hijo, de cada hija tuya en este tiempo. Padre, yo sé, aleluya, que tú tienes esto servido, y te pido que así como tú quieres impartirlo en cada corazón, pueda fluir, Dios mío, desde lo que tú has depositado en mí para comunicar hoy aquí. Dios del cielo, te pido que mientras tu palabra fluye, haya, corazones listos para recibirla y hacer que esa palabra germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar de parte de Dios bajo el tema: lo que Dios hace cuando no vas en dirección correcta.
lo que Dios hace cuando no vas en dirección correcta. Para mí es importante, muy importante, que usted se mantenga pendiente de lo que Dios quiere hablar a su corazón. Porque Dios hoy quiere que tú entiendas y veas por la palabra lo que Él hace cuando tú no vas en dirección correcta. Lo que Dios hace cuando no vamos en dirección correcta. Muy bien. Quiero comenzar diciéndoles a todos ustedes que la sabiduría de Dios es excelsa. Dios es todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Él tiene, dice la palabra, un entendimiento que no hay quien lo alcance, que nadie le puede dar consejo, que a nadie le alcanza el entendimiento para poder entender en su cabalidad quién es Dios. Porque Él es más alto que la altura, es más grande que la grandeza. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero Dios no solo es todopoderoso, no solo es profundamente sabio, sino que Dios sabe hacer todo de la manera correcta, sabe hacer todo en el momento correcto y sabe hacer todo con el propósito correcto. Eso significa que Dios no está jugando a los dados con nadie. Eso significa que Dios no improvisa con nadie. Él sabe exactamente hacia dónde tiene que guiar a cada quien. La Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así que Dios sabe la forma específica cómo debe tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo convencernos. Dios sabe cómo tocarnos. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Dios sabe cómo hablarnos. Él sabe cómo inquietarnos, pero también Dios sabe cómo detenernos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Él sabe cuándo cerrar un camino y cuándo agitar un mar si es que hace falta. Dios sabe cómo cerrar un camino y sabe también cómo agitar el mar si es que a ti te hace falta que Él lo agite. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte a Él. Escuche esto, escuche. La sabiduría de Dios también se manifiesta en corregir. La sabiduría de Dios no solo se manifiesta en motivar, iglesia. No solo se manifiesta en fortalecerte, sino también se manifiesta en corregirte y en hasta quebrarte cuando es necesario. Dios a veces quiebra lo que quiere salvar. Así que todo esto está comprendido dentro de su sabiduría, porque la sabiduría de Dios también se manifiesta en la manera que Él corrige, en la manera que Él interrumpe lo que tú no querías que Él interrumpiera. La sabiduría de Dios también se manifiesta en la forma como Él redirige y confronta aquello que Él ama. Escuche lo que dice el libro de Romanos capítulo 11 versos 33 y 34. Estoy en la versión de HH en este pasaje. Escuche lo que dice Romanos 11, 33 y 34. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y su entendimiento. Qué profunda es. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Iglesia, cuando una persona no obedece a la voz de Dios, muchas veces termina siendo detenido por la mano de Dios. Cuando una persona no obedece a la voz de Dios, muchas veces termina siendo detenido por la mano de Dios. Todo el que es detenido por la mano de Dios primero fue tratado con la voz de Dios. Dios no detiene a nadie con la mano que primero no le haya hablado con su voz. Así que si Dios te está hablando en este tiempo, ay Dios, asegúrate de escucharlo. Asegúrate de obedecerlo, aun cuando no lo entiendas. Confía en su sabiduría y en su amor infinito para ti. Porque Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles un buen fin y una esperanza. Importante es que observemos que el texto dice que Dios sabe los planes. A veces yo no sé los planes, pero con tal de que Él lo sepa, todo estará bien. No es que lo sabemos todo, es que si Él sabe los planes, ahí vamos. Dígale al que le quede cerca: Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dile: Dios sabe hacia dónde te está moviendo. Dios sabe. Y quiero que usted sepa que nosotros acabamos de leer el libro de Jonás capítulo 1, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí? Muy bien. En ese libro de Jonás, específicamente el capítulo 1, quiero que usted sepa, por favor, que no se está contando la historia de un profeta nada más. No, Señor, no lo veas así. Quiero que sepas que Dios vino a hablarte a ti hoy a través de esto. Y repito, en Jonás capítulo 1 no solo se está contando la historia de un profeta que toma un barco. No, 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 no. Es la historia de un hombre que recibió dirección, pero escogió distancia. Es la historia de un hombre al que Dios le dijo lo que tenía que hacer y él quiso hacer las cosas a su manera. Esto nos está enseñando qué pasa cuando Dios te da a ti una instrucción y tú decides hacer las cosas a tu manera. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si esto no es tuyo, no debería de estar aquí. Si está aquí es porque es tuyo. Ay, Dios mío. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Escúcheme bien. La Biblia revela en el libro de Jonás, capítulo 1, lo que pasa con quienes, luego de recibir una dirección de Dios, toman su propio rumbo. Escúchame bien. La historia que nosotros acabamos de leer revela que a veces lo que llamamos oposición es misericordia vestida de interrupción. Anota eso es tuyo. A veces lo que llamamos oposición, tú lo llamas oposición, pero eso realmente es misericordia vestida de interrupción. Ten cuidado con ponerte a reprender tormentas antes de saber la causa. Porque lo primero que se tiene que hacer ante una tormenta no es reprenderla, es identificarla. Si tú no identificas la causa de tus tormentas, puedes aplicar a ella el remedio equivocado. Porque te voy a decir lo que pasa. Hay tormentas que no vienen a ti por causa de que el enemigo se levantó. Vienen por causa de que Dios te enfocó. Y Dios dijo, voy hacia ti. Ay, papá, voy hacia ti. Porque mi propósito en ti se va a cumplir. Y si frente a eso tú estás reprendiendo, tú estás aplicando el medicamento errado. Dígale al que le quede cerca ahora, Dios te va a hablar en esta mañana. Jonás no está en crisis porque el diablo lo atacó. No, no, no. Vamos a aclararlo ahora. Jonás no tiene un problema en el mar porque el diablo se metió en esa tormenta. No, 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 no. Jonás no está en crisis porque el enemigo lo atacó, no. Jonás está en crisis porque quiso escaparse de la voluntad de Dios. Hay gente que no están en crisis porque el diablo los atacó. Hay gente que están en crisis porque se quieren poner a correr de la voluntad de Dios. Hay gente que no está en crisis porque el enemigo lo está poniendo en presión. Están en una situación de presión porque Dios le cayó atrás. My God. Hay tormentas que no aparecen sin causa. Escúchame bien, Dios hoy te dice, identifica lo que estás pasando y no lo reprendas antes de ver la raíz. Porque hay cosas que yo activo cuando te quiero liberar de ti mismo. Si usted quiere, si usted quiere. Hay tormentas que no aparecen porque Dios te abandonó, sino porque Dios enfocó su amor en ti. Dios rehúsa a dejar que hay ciertas personas que Dios las ama tanto que no la deja suelta a su propio deseo. Cuando Dios ama demasiado a alguien, una de las cosas que hace es que hace que se le descomponga su minimundo para que ellos aprendan dependencia de Dios. Y a veces tú no estás interpretando que lo que tú quieres que Dios te quite es la mayor muestra del amor que Él te tiene, porque definitivamente con eso Él te va a llevar a ti hacia donde Él te quiere mover. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora sí, dígale a su vecino, te dije que te agarre, que Dios te va a hablar hoy. Vamos a ver algunos puntos de esta historia de Jonás. Yo comienzo aquí con el punto 1 que vamos a ver. Mire, lo primero que yo creo que usted note es que la tormenta empezó cuando Jonás tomó una dirección distinta a la que Dios le dio.
Lo que activó tormenta, oiga lo que activó tormenta, fue la decisión de Jonás de irse en una dirección opuesta a la que Dios le dio. Si tomaba el camino que tenía que tomar rumbo a Nínive, la tormenta no estaba en la agenda de la obediencia. La tormenta aparece en este cuadro porque ahorita vamos a ver en el segundo servicio otro escenario de tormenta, pero mientras llegamos ahí, quiero que usted se dé cuenta que la tormenta empieza cuando Jonás toma un rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el rumbo equivocado, hay cosas que se activan para llevarte a la ruta correcta. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Jonás dijo, voy para Tarsis. Dios le dijo a algunos, quiero que te sometas. Y ellos dijeron, ahora no. Dios le dijo a algunos, te quiero más metido en mi casa. Y ellos dijeron, no tengo tiempo. Dios le dijo a algunos, yo te quiero enfocado en lo que yo te hice ser. Y ellos dijeron, yo tengo mis propios planes. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y él dijo, yo voy para Tarsis. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo, voy para Tarsis. Quiero que usted note algo. No siempre desobedecer a Dios es dejar de servirle. Jonás está diciendo en la barca que él le sirve a Dios. Él le está diciendo en la barca que él le teme a Dios, que él es hebreo, que es temeroso de Dios, que su vida se debe a Dios. Pero con todo y ser hebreo, temeroso de Dios y amar a Dios, está haciendo lo contrario a lo que Dios le dijo. Punto 1, aleluya. A veces desobedecer a Dios no parece desobediencia, porque te deja en el mismo contexto, te deja haciendo los mismos hábitos que hacen quienes sí obedecen. Oran, hasta ayunan, cruzan el umbral a veces. Aleluya, aleluya. Hacen muchas cosas que hace la gente que obedece. El problema es que hay algo que expone el que verdaderamente está caminando por la ruta correcta. Y hoy Dios vino a encender el foco otra vez sobre todo el que Él quiere llevar hacia lo próximo. Sí, ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. La tormenta, escúchame, la tormenta no comenzó en el mar. La tormenta comenzó en la decisión de Jonás. Porque todo lo que se desalinea de forma externa, primero se desvía de forma interna. Toda desalineación externa primero se desalineó internamente. Alábale. Cuando hay fiebre es porque hay una infección o hay un tema viral, pero la fiebre no aparece de la nada. La fiebre es el anuncio de que hay algo que no está bien. Entonces la tormenta aquí es la evidencia de que hay algo que no está bien. Cuidado si hoy Dios te trajo aquí a decirte, tú quieres que las cosas se arreglen. Tu ruta no es Tarsis. Tu ruta no es Tarsis. ¿Qué tú haces montado en una nave que no es la tuya? Tú quieres que las cosas se arreglen. Tú quieres ver lo que tú nunca has visto. Comienza a obedecerme. Ay, Dios mío, como si obedecerme fuera tu única opción. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Escuche esto, hay personas que están tratando de entender por qué ciertas cosas están agitadas en su vida. ¿Por qué? Pero ellos no se detienen a revisar en qué punto esas cosas comenzaron a agitarse. Es muy fácil victimizarse porque hay tormentas. ¿Qué tal si nosotros con sabiduría decimos en qué momento se activó esta tormenta? Porque ver el momento en el que la tormenta se activó te va a revelar si es una tormenta de corrección o si es una tormenta de impulso hacia lo próximo. Porque te voy a adelantar algo. Hay tormentas que no son porque las cosas están mal. Son porque tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Mateo 14, que es donde nos vamos a estacionar en el segundo servicio. Dice la palabra que Jesús mandó a los discípulos a cruzar por el mar sabiendo que venía una tormenta. En ese momento los discípulos estaban más a salvo en medio de la tormenta que en la tierra. Porque quien los mandó a cruzar el mar sabía que venía la tormenta y sabiéndolo no lo impidió. Pero esa era, Dios, una tormenta de impulsar a los discípulos a lo próximo. La tormenta de Jonás no habla de impulso hacia lo próximo, habla de devuélvete. La mejor pregunta para ti hoy sería, ¿en cuál de las dos tormentas? Alguien que me ayude.
¿En cuál de las dos tormentas estaré yo? Porque cuidado si usted está en la tormenta de Jonás creyendo que usted está en la tormenta de los discípulos. O cuidado si estás en la de los discípulos y piensas que estás en la de Jonás. Yo una cosa sé y es que este día no se termina sin tú entender en cuál de las dos tormentas que tú estás. Si tú viniste listo para que este día no sea un día más, dígale al que le quede cerca, me voy a transformar delante de tus ojos en este día. Dile, se acabó el estancamiento. Dile, me muevo a lo próximo. ¿Dónde está la gente que dice me muevo a lo próximo aquí? Escúcheme, hay crisis que no nacen de, ay Dios, hay crisis que no nacen de las circunstancias, no. Nacen de una mala decisión que tú tomaste en conciencia de que eso no era la voluntad de Dios. Así que yo quiero que tú anotes ahí que el punto número 1 es este. La tormenta empezó cuando Jonás tomó una decisión opuesta a la voluntad de Dios. Esto no se trata de decir tengo tormenta, se trata de ver cuándo comenzó. Esto no se trata de decir Señor, esta tormenta, se trata de decir ¿qué la causó? Número 1. Número 2, la tormenta empezó, número 2, hay direcciones que parecen posibles, pero no son permitidas para ti. Hay direcciones, es más, déjenme explicárselo mejor. Tarsis está perfecto, pero para los marineros. Tarsis no es malo, es perfecto. Tarsis es otra ciudad, perfecto, pero no para Jonás. ¿Quiénes no iban a tener problemas yendo allá? Los marineros. ¿Por qué? Porque los marineros no recibieron la palabra que recibió Jonás. Déjate de estar actuando como los marineros cuando Dios te dio una palabra como a Jonás. Porque hay quienes quieren actuar como los marineros. Te lo voy a explicar. Los marineros no tienen trato con Dios. Fue a ti que Dios te dio un trato especial. Y si tú te quedas entre los marineros que van para Tarsis, cuando Dios a ti te dio otra dirección de vida, puede que tú creas que tú puedes vivir como ellos, que tú te puedes mover hacia donde ellos se mueven, que tú puedes hablar igual, que tú puedes vestirte igual, que tú puedes comer lo mismo, que tú puedes relacionarte igual. ¿Sabías que cuando Dios te elige, hay cosas que aún no sean malas? Si Dios te dice no quiero eso para ti, eso es parte de un trato específico de Dios contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Hay direcciones que parecen que son posibles y lo son, solo que no son permitidas para una persona que Dios señala. Escúcheme, Jonás, esto está fuerte. Déjeme contarle lo que pasa. Jonás halló barco. Jonás tenía ruta. Jonás pagó pasaje. Porque hay gente que tiene barco, tiene ruta, tiene pasaje, tiene espacio. Pero el hecho de tener ruta, tener barco, tener pasaje y tener espacio no significa que tú vas en una dirección correcta. El hecho de poder hacer algo no significa que tú lo tengas que hacer. Porque hay gente que cree que todo lo que puede es porque lo tiene que hacer. No, hay momentos donde precisamente Dios te prueba con eso que tú puedes hacer, pero Él no desea que tú lo hagas. Y la madurez espiritual está en saber que hay cosas que a ti no es porque tú no la puedes hacer, tú sí la puedes hacer. No es porque no te gustan, te gustan. No es porque otros no la hacen. Pero por causa de tu deseo de obedecer, tu ruta no es Tarsis, es Nínive. Quiero que usted lo oiga. Punto 2. Hay direcciones que son posibles, pero no son permitidas. ¿Qué puede estar ahora mismo distrayéndote del verdadero destino que Dios te ha dado? ¿Qué puede estar ahora mismo distrayéndote, envolviéndote, enredándote para que tú no seas lo que Dios te llamó a hacer? Sal de la nave que no te está moviendo hacia donde Dios te quiere llevar. Sal de la nave que no te está moviendo hacia donde Dios te quiere guiar. Repito, Jonás tenía todo para ir a Tarsis, pero Tarsis no era el lugar donde Dios lo quería llevar. El hecho de que algo se facilite no significa que Dios lo aprobó para ti. Mucha gente piensa que si se abrió fue porque Dios lo abrió. No piense usted que el único que abre puertas es Dios. Déjame ver por dónde que me voy a mover. El único que abre puertas no es Dios. También Satanás te abre puertas que te distraen. ¿Para qué? Para que cuando Dios te abra la puerta que Él sí quiere que se abra para ti. Ay, Dios. Entonces tú por entrar por una puerta que no era, te pierdas de entrar por la puerta verdadera. Hoy aquí, Padre, gracias.
Espíritu de Dios, gracias. Aquí dice el Señor a más de 50 de los que llegaron a este servicio. A la gente de la transmisión también le hablamos de parte del Espíritu Santo ahora. Quiero que usted me oiga. Si usted de verdad está enfocado en cumplir con lo que Dios quiere para su vida, hay puertas abiertas que usted la va a tener que ignorar. No por toda puerta abierta usted debe entrar. No en todo lo que te invitan tú te tienes que involucrar. Cuando Dios te señala, hay cosas que tú la vas a tener que tener como pérdida, contar de ser lo que Dios te ha llamado a ser. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. No piense usted que si se abrió fue porque Dios lo abrió. No todo lo que se abre fue Dios que lo abrió. Error, error. Si apareció la oportunidad era de Dios. No, hay cosas que son oportunidades y no son de Dios. Esto está fuerte, ¿eh? Es que tú me estás confundiendo, amor mío, oportunidades con propósito de Dios. Es que oportunidad no tiene que ver con propósito de Dios siempre. No, hay cosas que vienen como una oportunidad. Por ejemplo, a mí hace poco me mandaron una beca de estudio, de verdad, llegó a mi correo, una beca de estudio de no sé qué universidad. Usted dirá, ¿qué oportunidad? Perfecto, una oportunidad, pero no para mí. Usted me va a decir, ¿por qué? Porque lo que me estaban mandando, escúcheme, era como una solicitud de una beca. Yo tenía que llenarla, pero era como con alta probabilidad de que se diera. Lo que pasa es que esa no es mi ruta. Escúchame, no es mi ruta. ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Que cuando el diablo no puede sacarte con lo malo, te trata de distraer con lo bueno, pero no con lo correcto para ti. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. Vamos, alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. El hecho de que todo escúcheme, que todo va bien, que todo está bien, yo creo que eso significa, le tengo que corregir eso. Le tengo que corregir eso. El hecho de que todo vaya bien en algo a veces no siempre significa que Dios está ahí. De hecho, te tengo que contar que a veces la verdadera evidencia de que Dios está en algo es que todo se revolotee y que tú entres en un nivel de guerra que tú no lo entiendas. El reino de los cielos, no, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Escúcheme, se abrió no siempre significa Dios estuvo. Apareció la oportunidad no siempre significa apareció propósito. Si todo está cómodo, no siempre significa que Dios está. A veces la evidencia de que Dios está es que todo se incomoda. No necesariamente, señores, es así. Y esto es lo que tiene mucha gente confundida. Dígale a su vecino, no lo confundas. Dile con autoridad, dile, no lo confundas. Jonás consiguió transporte para huir, pero la facilidad de acceso no siempre es confirmación divina. Hay puertas que se abren, pero no son las puertas por las que tú debes entrar. Dios mío, siento a mi Padre aquí. Hay gente aquí que Dios le está viendo, le puso el ojo encima. Porque también me dice el Señor ahora que hay personas que tenían claridad de esto antes de oír esta palabra. Y que tú mismo, cuando te llamaron para ciertas cosas, para agradar a Dios, dijiste que no cogiste ese trabajo, no fuiste a ese lugar, no fuiste por esa vía. Y el Señor dice, prepárate ahora que tu recompensa viene. Si usted lo cree, dele un mejor aplauso al Señor. Dele un mejor aplauso al Señor. Escuche, oportunidad no siempre significa asignación. Acceso no siempre significa aprobación. Movimiento no siempre significa dirección. Yo quiero que usted se grabe eso. Escúchelo, oportunidad no siempre significa asignación. ¿Cómo así? Que no todo lo que se abre por ahí está asignado a ti. Así de sencillo. Anótalo, por favor, escúchalo. Acceso no siempre significa aprobación. No. Y lo último, movimiento no siempre significa dirección. Hay gente que está evaluando su vida por lo que pudo lograr, por lo que pudo hacer y por lo que Dios le mandó a hacer. Están muy alejados de ahí. Es decir, esta gente está evaluando su vida por cuánto ha hecho ellos solos. Pero cuando se viene a comparar lo que Dios le mandó a hacer con lo que ellos han hecho, está totalmente opuesto. Hay gente que está comparando su victoria, su éxito en cuanto a lo que ellos han alcanzado ellos. El problema es que si el rumbo es Tarsis, eso no es éxito a la manera de Dios. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Hay gente que está evaluando su vida por lo que pudo hacer
y no por lo que Dios le mandó a hacer. Y ese es un error muy común y a la vez muy grave. ¿Por qué? Porque hay gente que están envuelta en relaciones incorrectas y tienen sus relaciones. Tienen alianza, tienen amigos, pero el hecho de tú tener relaciones aún con personas de grandeza a nivel terrenal no garantiza que esas sean alianzas de propósito. Por favor, escúchame, hay personas que tienen varios negocios y hasta producen bien, pero eso no necesariamente significa que tú estás edificando y sembrando para el reino. Hay personas que tienen, escúcheme, hasta forma de entrar y salir de ciertos espacios donde cualquiera quisiera entrar y salir. Pero eso no necesariamente significa acceso de reino. Así que lo que Dios quiere en este tiempo es alinearte. ¿Alguien dice, Dios, alíneame? Ahora escucha el punto número 3, anótelo. Se puede estar en movimiento y a la vez fuera de propósito. Se puede estar en movimiento y a la vez fuera de propósito. ¿Cómo así? Jonás iba viajando, iba avanzando, sí,